En este día vamos a hablar acerca de esto: el Dios de amor y el infierno. El Dios de amor y ¿qué? Y el infierno. Tenemos que pensar, las preguntas que se hace la sociedad es que ¿cómo es posible que un Dios tan amoroso decida crear un lugar tan feo, tan horrendo? Nos parece que no tiene una congruencia, como que no va. Entonces la gente dice: no, el infierno no existe. El infierno es lo que estoy viviendo hoy en día. No, déjame decirte, ese no es el infierno. Tú crees que ese es, pero no lo es. El infierno es un lugar específico que hablan las Escrituras. Algunas personas piensan que después de la muerte ya no hay nada, se acabó todo. Es lo que piensa mucha gente. La primera pregunta que tenemos que contestarnos esta mañana es: ¿existe el infierno? ¿Existe el infierno? De acuerdo a la Biblia, sí. Marcos 9:43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí miramos la descripción de este lugar que se llama infierno en la Biblia. Dice que hay un fuego que nunca se apaga, que no se puede ¿qué? Apagar. Está allí, día y noche por la eternidad. Y que hay gusanos que nunca mueren. ¿Que hay qué? Gusanos que nunca mueren. Pero no piense, nosotros somos latinos y más de alguno aquí ha comido algún gusano antes. Me estoy explicando, ¿sabe lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos han comido gusanos antes? Es algo que... Entonces, no piense que es en el gusano del maguey, más que todo, me estoy explicando. No piense que es eso, sino que aquí en el griego lo que está hablando, cuando habla de gusano, lo que está hablando es una especie, dice, que come cuerpos muertos. Wow. Entonces hay un gusano en el infierno que está comiéndose el cuerpo de las personas ahí cuando están. Y digo: wow, eso está tremendo, Señor, como lo dice tu Biblia. La palabra del Señor, según 2 Pedro 2:4, dice que es un lugar de oscuridad. Es un lugar que oscuro. El fuego, dice, pero ¿cómo puede ser oscuro si hay fuego que nunca se apaga? Oh, muy sencillo. El fuego que es más candente, con una temperatura más alta, es el fuego que no tiene color, que es el que usan la mayoría de veces para soldar metales. Cuando ya la llamita se pone como así, como casi transparente, primero comienza de amarilla a azulita y de azulita a transparente, si no me equivoco. Dice: usted es muy curioso, pastor. Sí, soy curioso, me gusta ver. Aunque cuando era chiquito me decían: no veas porque te vas a quedar ciego si estás viendo cuando están soldando. ¿A cuántos le dijeron eso? ¿Verdad que sí? Entonces, sabemos que está esta llama, un lugar oscuro. Entonces, wow, Señor, qué tremendo. ¿Por qué es que un Dios de amor crea un lugar tan horrendo como el infierno? Es la pregunta que se da. Y tenemos que contestar, porque la gente te la hace en la calle. La gente nos pregunta eso. La respuesta está en 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En otras palabras, el infierno no fue creado para usted y para mí.
el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Ahora cambia la cosa, me estoy explicando. Pero habla de que fueron ¿qué? Arrojados al infierno. O el tártaro se dice en griego. Es la Gehenna, le llamaban ellos también. Pero en una manera profunda de ver la palabra en el griego, lo que está hablando que es el lugar de castigo, solo apto para demonios. ¿Lugar de qué? De castigo apto para demonios. Y que después pasa a representar el castigo eterno para los malvados. Es un lugar de oscuridad. Ahora, hay oscuridad y hay oscuridad, me estoy explicando. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Porque hay una oscuridad que cuando apagamos las luces, nuestros ojos se comienzan a ¿qué? A reenfocar y podemos ver aún en lo oscuro. Aquí está hablando de una oscuridad tan tenebrosa que se puede palpar. En otras palabras, una oscuridad donde usted no va a poder ver la mano, su propia mano. Fíjate lo que dice. Cuando habla de oscuridad, la palabra sofos en el griego está hablando de una oscuridad, una penumbra. Pero también habla en una manera más profunda de oscuridad turbia y espantosa, que se refiere a una oscuridad tan densa y premonitaria que se siente. En otras palabras, una oscuridad que usted la puede palpar. Qué tremendo. Quiere decir que las personas que terminen en el infierno van a sentir el dolor de estarse quemando por la eternidad. Van a sentir el tormento de gusanos que se los están comiendo. Y en una oscuridad tan densa que solamente van a escuchar los gritos de los otros, pero no los van a poder ver. Es tremendo. Dios nos libre de ese lugar. Pero Dios nos pide que lo evitemos a todo costo. Nos pide que evitemos caer en el infierno. Marcos 9:43 dice: mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos ojos, las dos manos, ir al infierno. Y aquí habla de perspectiva. Dice, las manos no importan tanto como que no que llegues y termines en ese lugar. O un pie o un ojo. Nos dice, enfócate. Ten el enfoque correcto este día. Es lo que estaba diciendo en esa escritura. Porque a veces nosotros tenemos el enfoque equivocado. Ahora, Dios lo creó, y no solamente lo creó, pero Él también tiene las llaves de ese lugar. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la Biblia, que bajó a las profundidades de la tierra y le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Eso dice la Biblia. Por lo cual ahora en el Apocalipsis dice lo siguiente. Apocalipsis 1:17. Y Él puso su diestra sobre mí, hablando de Jesús, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto. Hablando de ¿qué? De Jesús. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y después dice y cierra la proclamación con algo tremendo. Y dice, y tengo las llaves del infierno y ¿qué? Y de la muerte. Ya no las tiene el diablo, las tiene ¿quién? Jesús. Digo, qué bueno. Porque el diablo nos quería llevar a todos para ahí. Ahora, pero porque Él tiene las llaves hoy en día. Encontramos este versículo que es clave. Mateo 10:28, leo en la versión viviente. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
Dice, perspectiva, dice el evangelista. Perspectiva. Que mire, nosotros los seres humanos, tal vez usted no sea así, tal vez solo algunos de nosotros somos así. Pero los seres humanos a veces nos importa más lo que la gente piensa o cómo nos perciban o qué van a decir de nosotros, a complacer a Dios. Y le tememos más al hombre que a Dios. Temámosle a Dios en este día, porque Él es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. A Dios tenemos que temerle. Así que el infierno sí existe. ¿Cuántos creen que la Biblia es verdad? Si creemos que la Biblia es verdad, el infierno es verdad. Ahora, si Dios es amor, ¿por qué lo creó? ¿Por qué creó este infierno? Sabemos que existe. Ahora, tenemos que ver, y no voy a pasar mucho tiempo en este punto, porque voy a volar en este. Tenemos que ver a la luz de la escritura el amor de Dios, como lo hemos estado viendo. Primera de Juan 4:8 es: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué? Es amor. Sí, Dios es amor. Y nuestro Dios, el único Dios, que su esencia es el amor, creó ese lugar horrendo. No para usted, no para mí, sino para ¿qué? Para Satanás y sus ángeles. ¿Y cómo es que un Dios de amor creó un lugar tan horrendo? Miremos primero el amor de Dios. La Biblia dice que Dios nos amó a nosotros, ¿qué? Primero. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Mire, hermano, Dios nos amó cuando andábamos borrachos, drogadictos, cuando andabas tirado en el piso, cuando andabas en la violencia, cuando andabas en el adulterio, cuando andabas en la fornicación, cuando andabas en perdida, en delitos y pecados. Él nos amó. Él nos amó a nosotros primero. Y ahora nosotros le decimos: Señor, te amamos. Pero la verdad es que Él nos amó. ¿Y en qué consiste el amor de Dios? Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino el que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dios dice: yo creé el infierno, pero también te doy la salida. Porque el amor de Dios tiene tanta fuerza que entregó a su Hijo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a Mario Barahona. Ponga su nombre ahí. No diga al mundo, ponga su nombre. Para que no vaya al infierno. En otras palabras, Él nos da la salida. Dice: yo te doy la salida. No tienes que ir ahí. Tanto nos amó Dios a nosotros. Efesios 2:4 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, dice el apóstol Pablo. Nos rescató el Señor. No sé usted, pero yo necesitaba ser rescatado. Porque si no me rescata el Señor, hubiera terminado en ese lugar. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos? Mire, y a veces el problema más serio con esto, lo que acabo de decir, es el problema con los muchachos que crecen en las congregaciones.
Déjame decirte, joven, que aunque hayas nacido en un hogar cristiano, que hayas crecido en un hogar cristiano, si no aceptas al Señor Jesús en tu corazón y caminas de acuerdo a la palabra de Dios, estás sin la tabla de salvación para tu vida. Como dice el dicho, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y cada quien tiene que venir y luchar por su propia salvación. Oh, yo como quisiera que por lo que yo soy en Cristo Jesús, por su misericordia, mis hijas sean salvas automáticamente. Pero déjeme decirle, no es así. Ellas tienen que luchar por su propia salvación. Y por eso a veces no entendemos un versículo como este. Sí, denle un aplauso al Señor. Necesitamos que alguien nos rescate, se llama Jesús. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora somos de la familia de Dios, somos llamados hijos de Dios. Yo déjeme decirle, para mí es algo tremendo que yo no puedo entender. Que como personas como algunos de ustedes que están aquí, como yo era, ahora nos digan hijos de Dios, siervos del Altísimo. Digo, ¡ay, Señor! ¿De quién están hablando? ¿Verdad que nos ponemos a pensar? Yo les contaba que cuando Dios, si no me permite pasar a ser el pastor principal aquí en la congregación, le dijeron a algunos de mis amigos que cuando con los que yo me juntaba allá en la high school, y algunos de ellos tuvieron que venir y ver si era verdad que yo era pastor. Eso lo tenemos que ver. Y yo dije en mi mente, pues que vengan y vean. Cuando me convertí a Cristo, hubo unas personas que dijeron, le doy 3 meses antes que este hombre se eche para atrás. Pobre persona, ya tiene como 40 años esperando los 3 meses. La verdad es que el infierno no fue diseñado para usted y para mí, sino para el enemigo. Pero si es así, si Dios me da la tabla de salvación, me da la avenida para que yo sea salvo, si Dios es amor y Él creó este infierno, ¿por qué es que la gente termina en el infierno? Es un problema de identificación. ¿De qué? De identificación. Definamos la palabra identificarnos. Llegar a tener las mismas creencias, identificar. Propósitos y deseos que otra persona. Llegar a tener las mismas creencias, propósitos, deseos que otra persona. Quiere decir que si yo creo como alguien, si yo tengo los mismos deseos de la persona, si yo actúo en los mismos propósitos de la persona, estoy diciendo que me estoy identificando con la persona. Entonces, ¿cómo identifico quién es de la familia de Dios? Primera de Juan 3:10 dice esto: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La versión viviente dice: por lo tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Deje que se le asiente eso por un momento. Es la Biblia hablando. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Eso dice la Biblia. El problema es que no podemos pertenecer a 2 familias. Ese es el problema. Que entre semana yo pertenezco a la familia del otro
haciendo lo que me da la gana, viviendo en los deseos pecaminosos, y el día de viernes a domingo vengo y ahora soy de la familia de Dios. No puedo pertenecer a dos familias. Tengo que decidirme. Ese es el problema. Entonces quiero explicarme bien en esto. Esto no significa de que no vamos a hacer errores en la vida. Mire, hermano, todos hacemos errores. El problema es el que vivamos en la práctica de un pecado y vivamos en rebeldía, diciendo: no me importa vivir mi vida, yo la vivo como a mí me da la gana y a mí nadie me va a decir nada. En ese momento, cuando yo decido rebelarme a lo que Dios espera de mí y vivir en esa rebelión, es donde yo me estoy identificando con la otra familia. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La versión viviente lo dice de esta manera: pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Wow, más claro no se puede decir. Pues déjeme darle otro. La versión del lenguaje actual dice: el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. En otras palabras, cuando yo actúo de la manera como el enemigo actúa, que dice la Biblia que es contrario a lo que el Señor espera de mí, en ese momento yo me coloco en desobediencia ante el Señor. Fíjate lo que dice Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, y vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Cuál es el espíritu que lleva a desobedecer a Dios? El espíritu del enemigo. Y el problema es que al que yo me someto para obedecerle, de esa persona yo me hago esclavo. Segunda de Pedro 19: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para justicia o sea la obediencia? Al pecado para muerte, o sea, de la obediencia para la justicia. ¿Qué es someter? Someter en el griego está hablando cuando alguien se coloca al lado de, o se acerca a alguien, o alguien que está bajo el mando de alguien más. En otras palabras, cuando la persona se somete a los deseos del enemigo, se está poniendo al lado de ¿quién? Del enemigo. Se está poniendo cerca del enemigo. ¿Y para dónde va el enemigo? Entonces quiere decir que cuando yo escojo vivir en pecado, yo me estoy aliando al enemigo, y el enemigo va en camino a ese lugar de tormento que Dios que había creado para él. Y en ese momento la decisión es mía, porque yo me estoy parando a la par del enemigo que va en camino al infierno por medio de las acciones que yo permito en mi vida. ¿Están bien callados esta mañana? Romanos 6:16: ¿no sabéis cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y como el infierno fue creado para el diablo y los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, y si yo me rebelo contra Dios porque ando complaciendo al enemigo, esa es la decisión que estoy tomando con mis acciones. Para concluir esta mañana, porque quiero que oremos, es necesario que esta mañana tengamos un tiempo de oración.
Gracias a Dios por la sangre de Cristo Jesús. Mire, honestos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han jugado a las dos familias? Levanten la mano. Honestos. Esta mañana vamos a hacer bueno, qué bueno. Varios honestos esta mañana. Yo me acuerdo cuando acepté a Cristo Jesús. Nunca se me va a olvidar. Yo se los he contado. El Señor me dijo, no era ni cristiano, era cuando sentía algo como que algo estaba pasando en mi vida, le pedía a mi papá que orara por mí y después seguía en mi locura. Pero un día el Señor me dijo, si esta noche no aceptas a Jesús, a mi hijo en tu corazón, este día va a estar en el infierno. Y tú me vas a decir, ¿cómo usted sabía que era Dios? Mire, cuando Dios le habla a uno, la voz es inconfundible. Y me acuerdo que me dijo eso. Y yo dije, más me vale que me vaya para la iglesia. Para una iglesia. Y esta es la que estaba más cerca. Yo trabajaba en un cine por aquí cerca. Ya no existe el cine. Allá por noviembre, finales de noviembre de 1987, mi primer año de universidad. Estaba tratando yo con esto. Y vengo corriendo para la iglesia y me siento por ahí por donde está Santizo. Levanta la mano, Argenis. Vaya por ahí estaba sentado. Y venía y estaba yo esperando ahí. Porque mire, porque yo sabía que si yo salía de esa puerta sin aceptar a Cristo Jesús, esta iba a ser mi última noche. Y en ese momento tremendo, estaba yo ahí esperando que terminara la predicación. ¿Sabe quién estaba predicando? Juan Mazariegos, nuestro misionero para México. Y estaba predicando de la familia y que Robin me regaña y todo un montón de cosas que estaba hablando de la familia. Me acuerdo muy bien. Y yo, que termina, porque aquí hay algo que urge. Y cuando termina, no hace llamamiento. Se me cayó el corazón. Entonces, bueno, que se le cae el corazón a uno. Sentí que me fue al estómago y hasta los pies. Dije, Señor, ¿será que no me querés perdonar? Porque estoy aquí adentro. Hay un predicador y no soy llamado. Y me acuerdo que como buen negociante me siento allá y comienzo a negociar con Dios. Señor, yo no quiero ir al infierno. Es una plática tremenda. Y los que me conocen saben que me gusta comer. Y yo le digo ese día al Señor, Señor, voy a ayunar hasta que me muera, pero no me pongas en el infierno. Y el Señor, yo me acuerdo la voz de él, ahí ya cambió la voz. Y me dijo, solo acepta a mi hijo Jesús en tu corazón. Y yo, ok. Termina el servicio, despiden la gente. Y yo estaba bravo, yo estaba, ¿qué le pasa a esta gente? Y me dejo venir de la silla y me paro como por aquí. Está el pastor Raimundo aquí. Le digo, pastor, me acuerdo muy bien, hasta lo señalé. Yo necesito aceptar a Cristo Jesús. Y no hicieron llamamiento ustedes. Y se me queda viendo él como quien dice, ¿y qué onda, verdad? Porque no es así la cosa. Y me manda por ahí con un pastor, me acuerdo cuál era el pastor Carlos González. Me metieron ahí a ese cuarto, al cuarto de oración. No había ni caído en mis rodillas cuando estaba yo llorando delante de Dios. Pero déjeme decirle que lo más tremendo era que yo sabía, si yo salía por esa puerta, yo sabía que esa noche donde iba a terminar. Por eso yo decía, no, de aquí no salgo. Aunque tenga que forzar al pastor a que me ayude en la oración,
y aquí no salgo. Cambia. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Colosenses 1:13 dice esto: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Perdón de qué? De pecados. Sí, hermano, y nosotros necesitamos redención, necesitamos ser rescatados. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y ese día del juicio va a haber una decisión que se va a tomar. O entramos solos a la sala del juicio, o entramos con Jesús. ¿Me estoy explicando? Déjeme decirle, yo me aseguro que yo no entro solo. Yo le digo a Jesús: no. Pasa aquí, Señor. Es muy diferente entrar con Jesús, lavado con su sangre. Cuando estaba en el instituto bíblico aprendí algo en Romanos que a mí me puso a pensar. Pasé algunas noches pensando sobre esto. Dice que en aquel día Dios tomará el testigo interno de nosotros y nos va a acusar o nos va a excusar. Cuando habla del testigo interno, está hablando de la conciencia. Quiere decir que en el día del juicio, Dios va, cuando entramos sin Jesús al juicio, Dios viene y pone la conciencia y decimos: yo no sabía. Y le va a decir: conciencia, ¿le dijiste algo? Y la conciencia va a decir: yo le dije. Entonces, mentirosa conciencia. No. Es lo que llaman el testigo, ¿qué? Interno. ¿Y qué vas a hacer? Decirle: mentirosa conciencia, no me dijiste nada. Y me imagino que la conciencia se va a ver igualita a nosotros. Yo creo que se va a ver igualita, así como en la foto de nosotros. Y sí, yo te dije. ¿Te acordás cuando te decía: no hagas esto, te va a llevar a un camino equivocado? Eso es tremendo. Allá por 1988 escuché una ilustración que me impactó. Dice que había un circo y que la atracción en el circo era un hombre que se metía en una canasta y de la canasta salía una serpiente, una boa quebranta huesos, y que la boa se le empezaba a enrollar al hombre en todo el cuerpo. Y después venía y ponía la cabeza a la boa arriba. Y toda la gente pues le ponían la luz y todo, era la atracción del circo. Y toda la gente cuando pasaba eso, ¡oh! ¡Ah! Y después la boa volvía otra vez, ¿qué? A desenrollarse y se volvía a meter a la canasta. El hombre jugaba con su vida todas las noches. Y era la atracción. Ya estaba acostumbrado a sentir aquel animal alrededor de él y ya no va a pasar nada. Todas las noches se me enrolla y después se sale. Pero un día, dice, cuando estaba la luz encendida sobre aquella canasta y la boa comienza a darle vuelta, y de repente en el silencio de aquel circo se oye nada más que empiezan a tronar huesos. Y que aquel hombre comienza a ser triturado por aquella boa. Y que después, cuando la boa comienza a bajarse otra vez a la canasta, el hombre cae muerto. Déjeme decirle algo: así es el pecado. Jugaste con la serpiente
y dijiste, no me pasó nada. Jugaste una vez más con la serpiente, si ni pasa nada. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre cosechare, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y si sembramos pecado, vamos a cosechar un día, ¿qué? Muerte. Tú puedes permitir que la serpiente se te enrolle por medio de la fornicación, del adulterio, de la violencia, de la drogadicción, por medio del alcoholismo, y se te enrolla. Si no pasa nada. Pero un día el pecado que estás sembrando va a cosechar ¿qué? Muerte. Ese es el problema. Porque si hacemos las acciones del enemigo, nos paramos a la par del enemigo. Y donde el enemigo va, ahí vamos a terminar nosotros. Y él va a terminar en el infierno. Ese es el problema. Ahora yo digo, mire, algo que para mí es increíble es que Dios nos ha confiado a nosotros la palabra de reconciliación. Que dice que es que Dios rogando al mundo, reconciliaos hoy con Dios por medio de nosotros. Medio de mí. Usted. Eso es tremendo. Mire, dice la Biblia en el capítulo 9 del libro de Hechos, la casa de Cornelio, que se le apareció un ángel a Cornelio y le dijo, manda a Jope por un tal Pedro que se quede en la casa de un tal Simón el curtidor y él te va a enseñar las palabras de vida eterna. Yo me pongo a pensar por qué el ángel no le dijo, si el ángel sabía el mensaje de salvación. ¿Sabe por qué? Porque la encomienda no es para los ángeles, es para usted y para mí. Es lo tremendo de esto. Denle un aplauso a Dios por la responsabilidad que ha sido puesta sobre nosotros. Ahora la pregunta para nosotros en este día. ¿Tienes algún ser querido, alguien que tú amas, que tú aprecias en la vida? ¿Te gustaría que terminaran ahí en ese lugar preparado para el diablo y para sus ángeles? ¿Me estoy explicando? Yo tengo familiares. Y mi corazón se pone a pensar, ¿qué va a pasar? Y la palabra Dios la ha dejado donde conmigo. Y la pregunta para nosotros es, ¿tú quieres que termine ahí tu ser querido? Esa es lo tremendo de esto. Que Dios no creó ese lugar para tus seres queridos ni para nosotros. Y aunque vayamos en camino, Dios dice, yo tengo la salvación, la sangre de Cristo, acepta a Cristo Jesús. Pero si las acciones me identifican con el enemigo, yo estoy parando a la par de él y voy a terminar en el lugar donde el enemigo termina. Ese es el problema. Yo no quiero ver a mis seres queridos en el lugar de densa oscuridad, siendo mordidos, como dice la Biblia, por gusanos, recibiendo ese tormento eterno. Yo los quiero ver en el cielo. Mire, hace unos días mi hermana me dijo, ¿tú crees que mi papá sinceramente está en el cielo? Le digo, duda no me queda. Y me dijo, ¿por qué? Cuando llegó su pastor de él, le dijo, vi a Jesús. Estaba parado en aquella esquina. Y comenzó a hablar con su pastor y mi mamá, a tener un momento de oración juntos.
Y miren, en la Biblia, cuando Dios se aparece a un enfermo, si no lo sana, se lo lleva. Dios sanó a mi mamá el cáncer y decide llevarse a mi papá. Para mí eso es tremendo. Pero cuando mi hermana me hacía la pregunta, le digo, no, es que ella está con su Señor. Y algún día lo voy a ver. Un día voy a ver a mi hijo también. Voy a ver a John, a mi mejor amigo. Lo voy a ver. Ellos no van a venir a mí, yo voy a ir a ellos algún día. Pero todos podemos estar ahí con Él, con el Señor. No está limitado. No está limitado. Denle un aplauso al que dio su sangre por nosotros. A Él démosle el aplauso. Oh, te amamos, Jesús. A veces yo le digo a la pastora, yo quiero irme yo primero, le digo. Yo no me quiero quedarme solo, no, yo mejor me voy yo primero. Dios creó ese lugar horrendo. Los que van al infierno son los que se ponen ellos mismos ahí. Desafortunadamente, con nuestras acciones nos metemos ahí. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.